Vamos allá con la segunda charla de esta tarde. Y nada, pues os voy a presentar a Rafael, que es nuestro siguiente ponente, que bueno, él es también miembro del grupo de investigación de aquí, de la Universidad de Alicante, de Ciencias Planetarias. Y bueno, pues destacar de Rafael que es tanto licenciado en química, bioquímica, también en física, y es doctor en ciencias y técnicas físicas por la Universidad de Alicante, y actualmente es colaborador honorífico en el Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal de aquí de la Universidad de Alicante. Y bueno, él, como también en la línea del grupo de investigación, pues ha trabajado investigando en la estructura interna de asteroides, de los agregados gravitacionales, en impactos también y en la reacumulación gravitacional del estudio de estos cuerpos pequeños. Y hoy nos va a hablar de algo muy interesante como es digamos, la ligazón entre asteroides y la vida. Y tengo muchas ganas de ver qué nos cuenta hoy Rafael acerca de esto. Así que, bueno, nada, os dejo con él y ya sabéis que en cualquier momento podéis dejarnos vuestras preguntas, dudas o comentarios sobre la charla en cualquier momento, dejarla por el chat, que luego os leeremos y les retransmitiremos todas las preguntas a Rafael. Muy bien, pues cuando quieras puedes dar comienzo. Muchas gracias, Laura. Gracias a todos nuestros teleoyentes y televidentes. Gracias de verdad a todas las personas que, pudiendo haber elegido otra actividad, han preferido celebrar con nosotros el Día del Asteroide. Bienvenidas sean, porque de ella será el reino de los asteroides. Precisamente los asteroides que tienen una fama, digamos, extraordinariamente positiva y negativa a la vez. Podemos decir que han dado pie a una enorme cantidad de novelas de ciencia ficción, de obras cinematográficas, desde luego de tono catastrofista, ¿no? Inmediatamente cuando uno piensa en un asteroide lo asocia normalmente con la entrada de ese cuerpo, forma lo que llamamos meteorito, dentro de la atmósfera de nuestro planeta y choca contra la corteza terrestre provocando un auténtico cataclismo. Eso es lo que normalmente pensamos cuando oímos hablar de asteroides o meteoritos. Solemos intercambiar, ¿no?, los conceptos, aunque no es lo mismo. Pero pocas veces hacemos hincapié en la importancia que puede haber tenido el movimiento de asteroides, la caída de pequeños cuerpos del sistema solar en nuestro planeta o quizá en otros planetas de este sistema solar o planetas extrasolares. Ese sería el proceso de biogénesis. Cómo aparecieron los primeros organismos vivos, cómo se formaron las primeras biomoléculas que luego darían lugar a esos organismos. ¿Tuvieron alguna participación los asteroides y los meteoritos en todo ese proceso? Se trata de un tema muy interesante que se ha venido estudiando en las últimas décadas del siglo XX y lo que llamamos naturalmente del siglo XXI, que nos da también para pensar en qué pudo haber ocurrido y cómo se pudo desarrollar esa participación, si es que la hubo. Naturalmente hablamos en general de pequeños cuerpos del sistema solar, pueden ser asteroides o, en su sentido más amplio, también incluimos cometas, como comentaremos brevemente después. La idea básica de esta biogénesis es que estos cuerpos, asteroides o cometas, arrastraron en su caída sobre nuestro planeta, o repito, otros planetas posiblemente también, algunos pequeños microorganismos o, en su lugar, pequeñas moléculas a partir de las cuales después se desarrollarían esos organismos, esos microorganismos, ya sobre la superficie del planeta sobre el cual estos cuerpos han caído. Es lo que llamamos el proceso de biogénesis. Pero no está muy claro cómo pudo ocurrir, si es que ocurrió. Por eso la variedad de teorías y de hipótesis es muy amplia. Comentaremos aquí solamente unas cuantas, las más importantes, las más llamativas, y luego dejaremos que cada uno, si le interesa, indague por su cuenta, porque yo creo que hay una cantidad muy amplia de conjeturas y esto nos dará bastante juego a continuación. Desde el punto de vista histórico, aquí en nuestro planeta, los que primero plantearon la posibilidad de que, en efecto, cuerpos del sistema solar, básicamente meteoritos, arrastraran microorganismos, gérmenes, esporas, le llamaban ellos, ¿no? Las primeras palabras que utilizaron fueron esporas. Fueron el alemán Hermann Richter en 1865, lo publicó en una revista especializada y luego escribió algunos ensayos. No se hizo demasiado popular, aunque fuera de los círculos académicos, quiero decir, aunque la idea quedó ahí. Y la recogió unos cuantos años después Svante Arrhenius, el químico sueco
que fue uno de los primeros premios Nobel de química, porque poco antes de que se lo dieran a él se habían instaurado esa clase de premios. Fue muy famoso en su época, un químico de muchísima influencia. Además, fue uno de los primeros que dijo que la quema de combustibles fósiles acabaría alterando el clima de la Tierra, aumentando la temperatura global de nuestro planeta. Una advertencia que su bisnieta, Greta Thunberg, una conocida activista por el medio ambiente, recogió, evidentemente, pero también fue él el que puso de moda lo que llamó la pangénesis, la panespermia. El hecho de pensar que los asteroides o cometas podían haber arrastrado en su caída, en concreto sobre nuestro planeta, una cantidad de gérmenes o esporas, repito que la palabra espora es la que ellos utilizaban, no distinguían entre animales y plantas, eran esporas de un tipo muy primitivo que ya más adelante ellos suponían acabarían desarrollándose y diversificándose en lo que hoy en día conocemos como animales y plantas. Pues decían que caían sobre nuestro planeta como una especie de siembra cósmica y a partir de eso pues se iban desarrollando la vida, las formas de vida tal como hoy ya las conocemos en el planeta Tierra. Esto es lo que proponía Svante Arrhenius, lo que llamamos hoy en día panespermia, aunque hay formas más evolucionadas de la hipótesis, la teoría de la panespermia que comentaremos a continuación. Esta es la original, las esporas del cosmos, que tampoco ellos aclaraban mucho de dónde habían surgido, si por generación espontánea en otros planetas o en medio del espacio o cómo, pero eran arrastradas por estos cuerpos, estos pequeños cuerpos del sistema solar en su viaje y caían en planetas como el nuestro, y eso suponía una especie de semilla de la vida que después iría desarrollándose por sus propios procesos de evolución o lo que fuera. Naturalmente, estas esporas tenían que ser resistentes pues, a la falta de aire, a las radiaciones del espacio interplanetario, a las temperaturas bajísimas, a los procesos de entrada a través de una atmósfera como la Tierra, la calcinación de la capa superficial, de los cuerpos que entran, etcétera. Esas son condiciones extremas que esas esporas tenían que haber soportado. Y bueno, pues fue un planteamiento que también quedó ahí. No se le hizo demasiado caso porque no había evidencia empírica para sostenerlo, quedó como una hipótesis más o menos atrevida, algo exótico, interesante, que quedó apartado en un momento dado y a la espera de pruebas experimentales. Naturalmente, la teoría de la panspermia es muy fácil de entender. Se trata de formas de vida que van, en su sentido más genérico, ¿no?, dentro de un objeto como puede ser un asteroide, caen sobre la Tierra, por poner el caso que nosotros conocemos, y a partir de esa semilla pues, se desarrollan las formas de vida hasta llegar a los seres humanos. En ese sentido, los asteroides, que es el día que celebramos hoy, se podrían entender como vehículos interplanetarios para la propagación de la vida. En lugar de suponer que esas esporas pues, van vagando por el espacio interplanetario como los granos de polen arrastrados por el viento, por poner un ejemplo de la flora terrestre, lo que ocurriría sería más parecido al arrastre de esos granos de polen por abejas u otro tipo de insectos que los van depositando en las flores diversas en las que se van posando. En este caso, pues los asteroides caerían en planetas como el nuestro y allí dejarían esa semilla que, como hemos dicho, se iría desarrollando con el tiempo. Bueno, años después, ya estamos hablando de los años 60-70 del siglo XX, la teoría de la panspermia volvió a ser recuperada por dos investigadores, uno indio y otro británico, Fred Hoyle y Chandra Wickramasinghe. Estos dos autores también fueron famosos por proponer otra serie de hipótesis físicas, digamos, excéntricas, ¿no? Como el modelo del universo estacionario, que decía que no tuvo ningún origen, sino que tenía una edad infinita y la materia aparecía de por sí en el universo, de manera que la densidad media era constante, etcétera, etcétera. Ese modelo fue rechazado por pruebas experimentales evidentes, pero ellos se aferraron a otro tipo de hipótesis extravagantes, por decirlo de alguna manera, y una de las que recuperaron fue precisamente la panspermia. Concretamente, ellos hablaban de la posibilidad de que, en el caso concreto de cometas, hubiera formas de vida microscópica dentro de esos cometas en zonas internas del cometa
que se habían fundido por la presencia de minerales radioactivos que iban emitiendo una radiación constante, no excesivamente intensa, pero sí con el suficiente calor para fundir una parte interior del cometa, y en ese medio semilíquido pues podrían sobrevivir estos microorganismos durante largos periodos de tiempo. Eso es lo que ellos suponían. Luego, claro, en la entrada a través de la atmósfera de un planeta como la Tierra, como el nuestro, al llegar a la superficie terrestre, pues, se romperían, esparcirían su contenido, y entonces ahí pues sembrarían esas semillas que comentábamos para que luego pues, la vida se desarrollara según los cauces de cada mundo, ¿no? También fue acogida con reticencias, como es lógico, porque era una hipótesis un poco fuerte en el sentido de exigir una serie de condiciones de las cuales por lo menos no teníamos evidencia. No es que fueran imposibles, porque evidentemente no lo eran. Eso es un proceso físico, la caída de un asteroide o un cometa sobre la Tierra, pues perfectamente posible y real, pero que ya arrastraran en su interior ese tipo de microorganismos constituidos que se esparcieran por la Tierra, eso era algo ya desde luego muchísimo más dudoso. En concreto, tanto Ulrika Massinge y Hoyle, como incluso Arrhenius y todos los precedentes, habían hecho una suposición también muy estricta, que no se explicitaba, pero que hay que decirla, y es que las pautas moleculares de constitución, de estructura, incluso de metabolismo, de esos microorganismos tenían que ser muy parecidas a las de los microorganismos actuales en la Tierra. Porque claro, si llega aquí un ser vivo constituido, digámoslo, de silicio, y que necesita una atmósfera de óxido de nitrógeno o de óxido de azufre, aquí no la va a encontrar. Entonces no se podría reproducir y acabaría desapareciendo. Eso supone conjeturar que las leyes de desarrollo de la vida son tal cual las conocemos a partir de la bioquímica terrestre. Y eso, ya digo, es una conjetura un poco fuerte, que quizás sea cierta, no vamos a decir que no, pero explica también esas reticencias, esa circunspección con las que la panespermia en la versión de Hoyle y Ulrika Massinge fue recibida. Pero bueno, aún así, la idea en sí misma era bastante razonable, ¿eh? Tenemos la caída de un meteorito o de un cometa que en una Tierra primitiva, bueno, la atmósfera era atravesada por pues, toda clase de radiaciones, fundamentalmente rayos ultravioleta que proceden del Sol. Además, teníamos una actividad volcánica muy intensa. Había difusión de gas metano del subsuelo a través del permafrost o, bueno, a través de los mismos volcanes. Y toda esa combinación de moléculas orgánicas derivadas del metano, más todo lo que podían haber traído de por sí esos cometas y meteoritos, bueno, pues no es descabellado pensar que pudieran dar lugar a las primeras reacciones prebióticas que luego generaran, bueno, pues la biogénesis, la aparición de las primeras moléculas que podríamos considerar parte de un organismo vivo, muy primitivo, sin duda, pero así es. Esa es la cuestión que se plantean todos los defensores de la panespermia o de la pangénesis. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Que los asteroides, por ejemplo, nos traen microorganismos ya completos, aunque sean en una fase muy primitiva? ¿O lo que debemos pensar es que, en cambio, en lugar de microorganismos, lo que nos traen son moléculas orgánicas que luego, por el desarrollo de la bioquímica terrestre, tal como nosotros la conocemos, efectivamente dan lugar a los posteriores microorganismos? Bueno, ya hay evidencia más que sobrada de que en el espacio interplanetario sí hay moléculas orgánicas, además de cierta complejidad. Tenemos el dimetiléter, aquí hay algunos ejemplos que se presentan en la diapositiva, los fulerenos, aminoácidos, acetonitrilos, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, por ejemplo, también son un precursor muy importante de las moléculas orgánicas, y eso, sin ninguna duda, podría haber sido arrastrado por alguno de los meteoritos que a lo largo de la larga historia geológica de nuestro planeta han caído sobre su superficie. Esta podría ser otra de las posibilidades. ¿Cuáles son las evidencias disponibles? Todo esto está muy bien a nivel teórico, pero ¿tenemos algún tipo de indicio, algún tipo de prueba empírica que nos haga pensar que eso no solamente es posible, sino que además ha sido probable para tenerlo en cuenta en los posibles modelos de desarrollo de la vida sobre nuestro planeta? Bueno, algo tenemos. Nos vamos a centrar en dos de esas pruebas. Quizá el más famoso, de los más famosos, era el meteorito de Murchison, porque cayó en 1969 y ha habido ya bastantes décadas para estudiarlo.
el meteorito de Murchison, como su nombre indica, cayó en una localidad de Australia, que se llamaba Murchison, el 28 de septiembre de 1969, cayó fragmentado y tenía una serie de estructuras de nanoescala que apenas fueron afectadas por el impacto, afortunadamente, ¿no? La entrada en nuestra atmósfera solamente afectó a la capa exterior y la fragmentación después por el impacto tampoco maltrató, digamos, el contenido. Y bueno, tiene el tamaño perfecto, parece ser, este meteorito, para haber entrado en nuestra atmósfera sin llegar a calcinarse del todo. Aquí tenemos en la fotografía típico fragmento del meteorito de Murchison, que ha dado lugar a extensísimos estudios. Aquí tenemos algunos ejemplos. Bueno, tiene nanodiamantes, una composición de 22 y pico por ciento de hierro y un 12% de agua. Pero lo importante para nosotros aquí ahora es que se encontraron más de 100 aminoácidos que fueron identificado, muchos de ellos, bueno, no son muy habituales en nuestro planeta y los que lo son, pues tampoco tienen una importancia biológica grande, pero otros sí, algunos de ellos sí que se encontraron que eran componentes básicos de la vida, repito, tal como la conocemos nosotros en nuestro planeta. Ese es un punto importante que hay que subrayar. Nosotros siempre hacemos estas comparaciones con respecto a la única vida que conocemos, que es la nuestra propia, la vida terrestre. Si intentamos ampliar el foco, eso está muy bien y se debe intentar hacerlo, pero si admitimos cualquier tipo de posibilidad para cualquier organismo, considerarlo vivo sin ningún tipo de restricción, podemos acabar perdiendo cualquier punto de referencia, puesto que no tenemos más que un ejemplo, que es el nuestro, y a él nos debemos atener. Si hay otras formas de vida tan diferentes de la nuestra que no somos capaces de identificarlo, eso sería ya otro problema. Los aminoácidos que se encontraron en el meteorito de Murchison, bueno, también se cuestionó si eran una contaminación tras la caída en nuestro mundo o era algo que llevaba el meteorito en sí. En principio se descartó muy rápidamente que fuera algún tipo de contaminación, fundamentalmente por dos motivos. Primero, porque esos aminoácidos eran muy escasos sobre la superficie terrestre, eran poco frecuentes, sin ninguna duda. Y en segundo lugar, porque los aminoácidos que son producto de la actividad biológica sobre nuestro planeta tienen una estructura particular que se llama una estructura quiral. La quiralidad es un tipo de simetría pues relacionado con las imágenes que se reflejan sobre un espejo, ¿no? La mano derecha y la mano izquierda tienen una simetría quiral invertida, una se puede poner sobre la otra, pero no se pueden trasladar si no es reflejando una con respecto a otra en un espejo. Entonces sí que tendríamos dos imágenes equivalentes. Esto ocurre con los aminoácidos. Tenemos dos estructuras que son una reflejo de la otra, como si la reflejáramos en un espejo, entonces se dice que tienen quiralidades opuestas. Los aminoácidos que se encontraron en el meteorito de Murchison eran mezclas aproximadamente equivalentes de las dos formas quirales. Eso no es lo que se encuentra en la actividad biológica de la Tierra, con lo cual eso nos permite descartarlo como producto de los organismos vivos de nuestro planeta. Bueno, ¿y por qué no pueden caer también microorganismos, además de moléculas prebióticas o moléculas que han desempeñado un papel importante en el desarrollo de la vida, fundamentalmente aminoácidos de nuestro planeta? ¿Por qué no pensar que en algún otro caso, además del meteorito de Murchison, pudo caer, bueno, pues pequeños microorganismos? La verdad es que no tenemos de momento ninguna prueba indiscutible, como ocurre con el meteorito de Murchison, que sí que es una prueba que nadie puede negar, ¿no? No tenemos ninguna prueba de... Lo más cercano a una evidencia de eso es el meteorito marciano famosísimo, que en la segunda mitad de la década de los 90 del siglo pasado alcanzó una fama mundial, era el meteorito Alan Hills, el ALH 84001, un viejo conocido nuestro, que cayó en la Antártida, fue donde se recogió en 1984. Se supone que este meteorito tiene unos 3.900 millones de años de antigüedad y cayó en la Tierra, en la Antártida, en nuestro planeta, hace aproximadamente unos 13.000 años. Solo que fue recogido, descubierto y recogido en 1984 y hasta 1996, que salió la noticia, no se dio a conocer la posibilidad de que en su interior se encontrara lo que entonces se interpretó, y hoy todavía se discute, que sea un microfósil de una bacteria extraterrestre, concretamente marciana.
si todo indica, si las pruebas isotópicas nos indican con bastante certeza que este meteorito efectivamente llegó de Marte. Aquí arriba a la derecha, en la imagen, tenemos una fotografía, una microfotografía de ese supuesto, como si fuera un gusanito que vemos ahí. Eso sería el fósil dejado por esa presunta bacteria marciana, que bueno, hay dudas, hay serias dudas de que eso realmente sea así. En el análisis, bueno, se dice que hay formas que podrían ser debidas a la fosilización de una bacteria, pero todas las características que se han ido encontrando y que se han ido desgranando por los investigadores también pudieron tener un origen inorgánico. Esto dividió inmediatamente a los científicos, a los especialistas que trabajaban este meteorito en dos bandos muy claramente diferenciados. Aquellos que decían que todas esas características, sí, efectivamente, cada una de ellas por separado podían haber tenido un origen inorgánico, inerte, pero era demasiada casualidad que todas acabaran reunidas en este tipo de estructura. Y por otro lado estaban los críticos que decían que, bueno, sí, efectivamente, pues es una casualidad grande, pero no se puede descartar y por lo tanto necesitamos una prueba más fuerte, más indiscutible, más clara, más evidente, para poder admitir que eso o cualquier otra estructura parecida realmente tiene un origen biológico fuera de nuestro planeta. Eso no se puede admitir tan fácilmente que se trate de una bacteria fosilizada. Dicen los críticos que esos glóbulos que vemos en la estructura articulada de lo que parece ese gusanito son glóbulos de carbonato cálcico que bien podían haberse producido por un proceso abiótico. Efectivamente, es cierto. Y también se encontró la alineación de cristales de magnetita idénticos a los que tenemos en las bacterias magnetosensibles de los océanos de nuestro planeta. Y eso también es verdad que podría haber ocurrido sin intervención de microorganismos. Pero estas dos características y otras más que no he mencionado, bueno, pues todas juntas sí que es peculiar, es para preguntarse que es una gran coincidencia que todas ellas coincidieran en este tipo de estructura y que en ningún caso se hubiera producido la intervención de un microorganismo. Pero bueno, todo es posible. Otro de los argumentos de los críticos en contra de atribuirle un origen biológico a esta nanoestructura es precisamente su tamaño. Es un tamaño muy pequeño en comparación con las bacterias que nosotros conocemos aquí en la Tierra. La microfotografía nos dice que tiene un tamaño de aproximadamente unos 150 nanómetros, ¿no? Un nanómetro es una mil millonésima de metro y las bacterias habituales en nuestro planeta, bueno, tienen un abanico grande de tamaños, pero oscilan entre 0,2 y 4 micras, 4 micrómetros. Entonces, estamos hablando de unas 50 veces aproximadamente más pequeña esta supuesta bacteria marciana de las bacterias habituales en nuestro planeta. Aquí ya nos estaríamos acercando, en el caso de esta estructura, al límite superior de los virus. Bueno, aunque hay virus muy gordos como los mimivirus, que tienen un tamaño aproximadamente igual al de una bacteria, incluso más grandes que algunas bacterias. Pero bueno, estamos hablando en términos generales. Esto era un argumento muy fuerte porque se decía que con un tamaño tan pequeño, pues no se podían tener las estructuras del grado de complejidad necesario para sostener la vida, por lo menos la vida como la de las bacterias terrestres. Sin embargo, este argumento se debilitó, sobre todo a partir de 2019, cuando en ese año se descubrió, se informó del descubrimiento de bacterias ultra diminutas, una familia concreta de nanobacterias, de un tamaño que es del mismo orden de ese supuesto fósil que se encontró, fósil marciano en el ALH 84001. Estas mini bacterias o bacterias ultradiminutas se encontraron en los estanques salíneos de Etiopía con unas condiciones de presión, de temperatura, de medio ambiente muy similares, supuestamente, a las que existían en Marte hace unos 4.000 millones de años. Claro, entonces ya aquí tenemos microfotografías, en lo que se ve en la diapositiva, de esas bacterias que se encontraron. Y si a alguien le interesa, abajo está la referencia del artículo en el que se publicó en la revista Nature. Microorganismos ultra pequeños en condiciones poliextremas en el volcán Dalol en Afar del Norte, en Etiopía. Con este argumento ya no se puede decir que el tamaño es una barrera para impedir la verosimilitud de esa afirmación, ¿no? Que se trata del fósil de una nanobacteria, por llamarlo de alguna manera, pero procedente de Marte en vez de nuestro planeta. En estas condiciones, después de todo esto,
¿Qué es lo que podemos decir? ¿Cuál es el balance sobre el ALH 84001 después, pues, de más de 30 años de darle vueltas al asunto? La verdad es que nadie lo sabe. Nadie se atreve a decir ni que sí ni que no. Es decir, eso se deja ahí, se deja abierta la posibilidad, no se descarta que efectivamente sea el fósil de una bacteria marciana, pero bueno, tampoco eso nos diría mucho. Claro, el fósil no nos dice qué estructuras tenía dentro esa bacteria, que sería lo verdaderamente interesante, pero tampoco se puede afirmar, ¿eh? Se van eliminando barreras, se van aumentando los indicios, pero lo que sería verdaderamente importante, interesante, sería encontrar otro meteorito con una estructura parecida, no necesariamente idéntica, parecida, para ya así poder aumentar la plausibilidad de que eso se trata de un fósil, encontrar algún tipo de pauta común o algo semejante. Y ahí, en este caso, que todavía no se ha producido, por desgracia, sí que deberíamos empezar a plantearnos la posibilidad de que hace pues 3.900, 4.000 millones de años, algún proceso de abiogénesis se diera en Marte, como suponemos que después se dio en la Tierra, algunas bacterias o microorganismos surgieran y por fortuna algunos de ellos, o sus fósiles, hayan llegado hasta nosotros. Pero de momento tenemos que, como tantas otras veces, limitarnos a una prudente espera y, bueno, lamentar que no tengamos mayores evidencias y esperar que en el futuro se siga investigando y se sigan descubriendo nuevas evidencias. Mientras tanto, la panespermia será una hipótesis interesante, aunque todavía por confirmar. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por la charla, muy interesante sobre asteroides y vida. Y nada, pues abrimos paso al turno de preguntas por si alguien quiere mencionar, comentar algo, mandar alguna pregunta. Seguro que Rafael está encantado de responder a cualquier cuestión que se tenga. Si puedo leerlas, sin duda ninguna. Sí, si no, te voy leyendo yo, no te preocupes, si me llegan. Si no, te puedo empezar a preguntar yo, porque Como, esto es un poco siempre lo que nos toca cuando damos charlas de este tipo, y es pedir tu opinión personal sobre el tema. Has apuntado toda esta evidencia de esta posible bacteria en el meteorito de Alan Hills. ¿Tú qué opinas, Rafael, al respecto? ¿Te lo crees, no te lo crees? ¿Cuál es te decantas por una cosa o por otra? bueno, yo, si tengo que dar mi opinión, a mí me da la sensación de que sí que tiene muchas probabilidades de ser una microbacteria fosilizada, pero claro, no lo puedo asegurar, nadie lo puede asegurar. Es algo parecido a cuando alguien me pregunta, bueno, ¿y tú crees que hay vida fuera de nuestro planeta? Pero yo quiero pensar que sí. Creo que estadísticamente es muy probable que haya vida fuera de nuestro planeta. No lo puedo asegurar. Nadie lo puede asegurar porque no tenemos ningún tipo de contacto, ni siquiera con radioondas, no digamos ya físicamente. Entonces, es más que nada una opinión personal a partir de la acumulación de datos, pero vuelvo a repetir, es una apreciación personal. Cualquier otro observador puede tener una opinión distinta y es perfectamente respetable. Pero bueno, a mí sí que me parece que hay motivos para pensar que con bastante aproximación esto sí fue un fósil de una microbacteria. Como he dicho antes, lo lamentable es que al tener fósiles y no tener la bacteria completa, claro, no podemos Claro. saber la estructura interna, no podemos saber el tipo de metabolismo. Sí que parece claro que tiene una base de carbono, lo cual no es muy raro teniendo en cuenta la estructura y composición de la inmensa mayoría de los cuerpos de los planetas de nuestro sistema solar, ¿eh? No en cuerpos pequeños y cuerpos grandes, ¿no? Pero bueno, más de eso, yo creo que es difícil aventurarse a dar alguna opinión. Ahora no te vemos, no sé si habéis quitado la cámara por alguna razón. Vamos, que no pasa nada, pero Pues, por si acaso no me avisaros veo. que no está la cámara puesta. Pero bueno, no es Ah, problema. gracias. Sí, es que sin darme cuenta había inhabilitado la Genial. cámara. Pues sí, la verdad es que está muy interesante todo este tema. Yo también he leído mucho sobre ello. Yo como persona también que ha estudiado Marte muchos años, la verdad es que me parece muy interesante. Para mí también un punto quizá que no desmonta la teoría, pero claro que va más hacia un lado que otro, es que evidentemente este meteorito está datado de una edad bastante antigua y aunque Marte a esa edad pudo tener condiciones más o menos habitables, pues sería pensar que se hubiese formado este tipo de bacterias bastante antes que lo que se podría haber formado aquí
en la Tierra y bueno, es quizá un punto ahí de esta controversia que quizá también no acaba de encajar. Pero vamos, parece muy interesante. Yo creo que va a estar esta discusión por años y años Sí, hasta que se vuelva a encontrar algo. Y también otra cosa de reseñar respecto a esto es que creo que una cosa interesante de mirar sería, se han empezado a encontrar los primeros meteoritos, que serían asteroides caídos en Marte, o sea, en la superficie de Marte, que vendrían pues no sabemos si de centro de asteroides o incluso quizá de la Tierra, y sería interesante analizarlos, pero también lo que me parece a mí interesante de todo este tema es que ya hemos mandado bastantes rovers a la superficie de Marte y no se ha encontrado ni un solo fósil ni una sola evidencia de vida hasta ahora en el planeta. Así que, pues bueno, como todo, ¿no? De que se haya dado la casualidad de que el meteorito que llegó desde allí pueda tener evidencias de vida, sería asombroso, pero claro, creo que hasta que no encontremos quizá algo in situ allí va a ser como difícil correlacionar esta acción. Pero es realmente muy, muy interesante. sí, no, tienes razón. Las pruebas más antiguas que yo conozco de la aparición de la vida en la Tierra son fósiles de estromatolitos de 3.800 millones de años de antigüedad, más o menos, ¿no? Este fósil se supone que tiene unos 3.900. Bueno, eh, estos estromatolitos son estructuras, de luego, más complejas de lo que hubiera sido la bacteria esta fosilizada si realmente fue una bacteria. Con lo cual tampoco es descartable que nos pudiera haber llegado desde allí. Otra cosa es, efectivamente, que en las diversas misiones que han llegado al planeta Marte, pues por ahora no se ha encontrado nada, ¿no? Ningún rastro, aunque todos sabemos que la sonda Viking dio un falso positivo en su momento cuando llegó, y ahí todavía hay gente que dice que no fue un falso positivo, sino que es que no se investigó suficientemente bien y eso pues pudo haber sido un auténtico positivo, pero no se le dio la importancia ni se profundizó como se debía haber hecho. Pues no, en fin, no lo sé. Espero que en el futuro se perfore un poco más a fondo y se vea, se avance un poco en la investigación de la posibilidad de microorganismos vivos o muertos, como decían las películas del oeste, vivos o muertos. Sería interesante encontrarlos y que podamos tener algún punto de referencia, ¿no? Algún tipo de comparación con respecto a nuestro propio biogénesis aquí sobre el planeta Tierra. Pero mientras tanto, pues no podemos nada más que conjeturar y esperar. Sí, desde luego, desde luego. Sí, sí, yo creo que bueno, los avances van a ir en ese sentido en los próximos años. Cada vez los robots que se mandan tienen estos sistemas de detección, al menos ahora se supone de incluso de aminoácidos, así que veremos si realmente se consigue ello o no. No sé si alguien más de los que están por aquí activos tienen alguna cuestión, alguna pregunta, se suman al debate, qué opinan de este tema. Eh, Yo si tengo están una algo. pregunta siempre relacionada con estas cosas, que mi pregunta es, ¿cómo sobrevive una bacteria o cualquier cosa que venga a bordo de un meteoroide al paso a través de la atmósfera que fríe completamente los primeros 2 o 3 milímetros de la crusta de la costra del objeto? ¿Cómo sobrevive a esa fricción con la atmósfera? ¿Debería estar metido dentro de la estructura interna? Entonces, si está metido dentro de la estructura interna, significa que en su cuerpo progenitor había estado en un cuerpo en el que el material había sido procesado de tal manera que había quedado encerrado dentro de una roca y entonces es la manera en la que llega hasta aquí. No sé, me parece un poco complicado. No sé si has visto alguna vez alguna justificación de cómo se sucede. A ver, el hecho de que llegue hasta nosotros un meteorito que tenga dentro una estructura que pudiera ser fósil, ya de por sí es un proceso enrevesado, ¿no? Evidentemente. Pero sí que es cierto que ese punto que estaba mencionando Adriano es quizá el flanco débil de todas estas hipótesis que nadie, ni Ruikamasinghe ni Hoyle, llegaron a explicar del todo. Concretamente estos dos que elaboraron más que nadie, más que Arrhenius y más que Richter,
la hipótesis de la panspermia fueron los que decían que, bueno, pues era un cometa. Ellos hablaban concretamente casi siempre de cometa. Un cometa grande y que en su interior tuviera, como he comentado yo antes, como he mencionado, un tipo de material radioactivo que emitiera un calor que fundiera parcialmente el interior y entonces dentro de esa especie de glóbulo semilíquido, como en un entorno protegido, podían pasar, pero lo cierto es que nadie, ellos desde luego no hicieron modelos de impacto, ni de entrada, ni simulaciones de ningún tipo, ni nada de eso. Solo quedó ahí como una idea, como una sugerencia, pero sin duda es un punto a tener muy en cuenta siempre que se plantee la posibilidad de que esto ocurra así. Otra cosa son los aminoácidos, son las moléculas, que eso sí que tiene mucho más fácil entrada a través del cuerpo sólido, digamos, de la parte interna de un asteroide o de un cometa, pero ya microorganismos enteros, como estaban diciendo Ricamasinge y Hoyle, bueno, pues de luego es muchísimo más difícil. El caso de la LH 84001, como se supone que no era un microorganismo vivo, se supone que lo que nos llegó era el fósil, bueno, pues un fósil es algo inerte que hay ahí, bueno, pues las condiciones eran durísimas, pero es algo que no está vivo, digamos, ¿no? Entonces, eso podría tener una explicación un poco más verosímil, pero lo que dice Adriano es cierto. Sí, bueno, solo por citar la entrada en la atmósfera, quiero decir, un meteoro cuando llega, digamos, en la cercanía de la Tierra, que se convierte en meteoroide y cuando cae finalmente es meteorito, un poco por recordar la definición. Ha estado viajando un par de millones de años por el sistema solar, por lo tanto ha estado recibiendo radiación gamma, radiación de todo tipo del espacio interestelar, que, bueno, pues si no se ha frito ahí, se fríe cuando llega a la Tierra. Sí, es que además Ricamasinge y Hoyle, que los menciono mucho porque son los únicos que realmente dejaron un cuerpo doctrinal más o menos definido sobre el tema de la panspermia. Ellos nunca llegaron a concretar tampoco, no sé si porque no querían o no sabían, el tiempo que cabía razonablemente esperar que un microorganismo resistiera dentro de un meteorito, de un cometa, de un asteroide de un cometa, antes de llegar a la Tierra, porque efectivamente, o sea, si son millones de años, bueno, tampoco sabemos lo que una bacteria extraterrestre o lo que un microorganismo, por no llamarle bacteria, porque eso, claro, nos traslada inmediatamente a la biología, a la bioquímica terrestre, ¿no? Pero un microorganismo extraterrestre lo que puede sobrevivir, además en un estado así como de semivida, ¿no? No lo sabemos, pero ese es otro parámetro que también habría que controlar si alguna vez hay que hacer simulaciones o hay que hacer modelos para estudiar el grado de verosimilitud de este tipo de procesos, sin duda. Sí, la verdad es que siempre estas controversias yo creo que van a estar ahí y lo más sencillo va a ser que cuando realmente encontremos algo en otro cuerpo, pues bueno, se pueda comparar de alguna manera. No veo que me Laura, haya si llegado si ninguna. alguna vez vas a Marte y te tropiezas con una concha o algo por el estilo, no dejes Estaría de bien. contárnoslo, ¿eh? Estaría bien. Sí, sí, sí. Hombre, no, eso me lo guardo yo y luego ya. Sí, es que es un poco el debate este siempre que se tiene, ¿no? La facilidad con la que la vida se da en sistemas totalmente complejos aquí en la Tierra, extremófilos tenemos en sitios inverosímiles, casi sin luz, a altas temperaturas, a bajas temperaturas. Hemos visto que los tardígrados también son capaces de incluso viajar por el espacio y luego volver de alguna forma a la vida, pero si en Marte, que fue un sistema, un planeta que se dieron todas las condiciones de habitabilidad posible y no vemos casi de ninguna forma de vida actual ni pasada, pues está complicado el asunto ahora mismo. Pero también es verdad que se ha explorado una zona muy pequeñita del planeta, así que bueno, ya veremos en el futuro si realmente dio la casualidad que un meteorito venido de ahí tenía esta capacidad de albergar un fósil o no, pero ya veremos, ya veremos. A ver. Sí, también una cosa que no se comenta mucho y no comentaron ni Ricamasinge, ni Hoyle, ni Arrhenius, ni nadie, es el peligro que supone que un microorganismo extraterrestre llegue a la Tierra y aquí,
pueda colonizar cualquier tipo de ecosistema, extenderse y ser patógeno para nosotros. Nos acordamos de la película de La amenaza de Andrómeda, ¿no? Que puede parecer muy fantasioso, pero es que desde luego no lo es tanto, ¿eh? Hay que tener en cuenta eso. Y si algún día descubrimos algún tipo de bacteria, bueno, de ahí están los protocolos de esterilización cada vez que llega de fuera de nuestro planeta, cualquier tipo de sonda, de nave, con astronautas o sin ellos, hay que tener mucho cuidado. Primero nosotros de no contaminar el cuerpo al que vamos y luego de no dejarnos contaminar nosotros por los que vienen desde cualquier otro cuerpo, ¿no? Eso también es importante y hay que tenerlo en cuenta al margen de que encontremos o no fósiles en meteoritos. Sí, de hecho, a reseñar que a lo mejor no lo hicimos en alguna de las charlas anteriores, de las muestras que se están recogiendo actualmente de asteroides y que llegan a la Tierra, yo diría que sí que pasan por este proceso también, ¿no? De un poco de limpia, digamos, de que no traigan ningún agente que no debería, pero nunca se sabe. Así que de las mayores muestras que tenemos son de asteroides precisamente recogidas ahora mismo por misiones espaciales. Así que esto siempre hay que tenerlo en cuenta, desde luego. Y se irá teniendo en cuenta en el futuro cuando lleguen muestras de otros objetos planetarios. Muy bien, pues no sé si nadie más tiene ninguna pregunta. Yo de nuevo agradecer a Rafael por su charla y con esto terminaríamos la sesión de la tarde. Yo creo que ha estado realmente interesante las dos ponencias y también terminamos con esto nuestro ciclo de conferencias de hoy, del asteroide y del Día del Asteroide. Creo que han sido bueno, una jornada muy completa. Y bueno, volver a recalcar, si no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna última cuestión, pero volver a recalcar que podéis bueno, seguirnos de alguna forma en todo lo que hacemos del trabajo en nuestro grupo de investigación, en la web de tanto de la Universidad de Alicante como en el blog que tenemos, la página web del Grupo de Ciencias Planetarias, también por redes sociales. Y avisaros que bueno, estas charlas se quedan grabadas, las subiremos por si alguien quiere volver a verlas, o evidentemente la gente que luego la vea por primera vez de forma totalmente offline. Y que muchas gracias a todos por la atención. Esperamos que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho sobre esta jornada y sobre asteroides y que seguramente nos veamos todos el año que viene de nuevo. Así que de nuevo, muchas gracias a todos.